Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con doña Milagros Ortiz Bosch, presidenta de la Comisión Electoral del Partido Revolucionario Moderno. Doña Milagros, uno de los aspectos que habla la oposición es o el Partido de la Liberación Dominicana dice que no tienen oposición porque el Partido Revolucionario Moderno no tiene estructuras. No tenemos estructuras, bueno, pues somos unos magos, porque nosotros hicimos una gran presentación de cómo se estaba manejando y lo que era realmente las visitas sorpresas. Son sorpresas, pero la verdad el país no ha cambiado de modo de producción, no ha enfocado la inversión tecnológica en la agricultura, ha resuelto problemas populistas, más agradablemente, de unidades que sí son positivas, que sí son, pero no es el cambio que la educación que necesitaba la agropecuaria, la producción de alimentos. Entonces descubrimos que tenemos la boquita, que sé yo qué, que estamos importando café. O sea, hay una cantidad de cosas que hay que ver. Nosotros hicimos el trabajo primero muy claro y muy preciso. Hemos estado pendientes del sistema eléctrico. Hemos descubierto carreteras inaudita. Nosotros tenemos una lucha contra la corrupción permanentemente en nuestros voceros y una oferta. Le quería decir a Hugo que a través del equipo que dirige Miguel Seara Jato, hay un equipo técnico que tiene trazada toda la programática. Nosotros le dijimos al gobierno de dónde sacaba 50 mil millones de pesos el equipo de nosotros, sí, que dirige Martínez Moya. Mire, ese dinero está de más y vamos a usarlo para aumentar a la policía, vamos a usarlo para la salud. Nosotros estamos haciendo la oposición con dificultades posibles, pero nadie puede negar que somos el partido de oposición. Bueno, de luego, el partido de oposición para ellos es el de Miguel Vargas. Ese es el partido de oposición. Pero hay una cosa que ha sido cuestionada a propósito del discurso del PRM de enfrentar la corrupción, y es que aliándose al Partido Reformista hay dos elementos que llaman la atención. Uno, la corresponsabilidad del Partido Reformista en muchos de los actos de corrupción del PLD, y otro, que en el caso de un conteo electoral, el hecho de tener la casilla 3, que técnicamente favorecería al candidato Luis Abinader, también llevaría a los reformistas a aumentar un caudal de votos que no necesariamente habría sacado como partido individual, y eso los reformistas lo cobran. Desde luego, todo tiene riesgo, pero también tiene riesgo quedarnos con un gobierno como está. Tú no quieres saber lo difícil que es en un país donde el sector liberal es frágil, pequeño burgués, quisiéramos hacer las cosas como nos gustan. Mira, por esa razón yo me sentí muy mal cuando vi a un amigo, mi compadre, reclamarle a Minú porque se quedó en el 96 en el Partido de la Liberación Dominicana, porque hay preguntas que son injustas, porque son de situaciones muy especiales. Claro. Entonces, ¿cuál es lo prioritario en este momento? ¿Qué es lo prioritario? Hay riesgo que tú le des el poder. Juan Bosch se quedó con los mismos militares, con los mismos policías. ¿Y lo pagó? Sí, lo pagó, pero durante que pasó ese tiempo, pero son otros tiempos. Las estructuras de ahora no son las de ahora. Los Obama no son los Johnson. Entonces en política hay que ver todas las aristas para componer una posición y saber si es idéntica o si algo cambió. Y ciertamente lo que yo te quería decir es que nadie de eso robó, ni siquiera Belisario Peguero, con las cantinas, cantinas militares, la compañía de las cantinas militares. Sí, y te cuento un cuento con Juan Bosch y la cantina militar. Un día llega al despacho del presidente Bosch, el general Peguero, y le dice al presidente Bosch que fue a buscar una fotografía mía. Juan Bosch dice, ¿y para qué usted quiere una fotografía de Milagros? Entonces él dijo, no, porque le vamos a regalar una tarjeta para la cantina para que ella coja ahí todo lo que ella quiera. Y don Juan le dijo, ¿ella qué le dijo? Ella me dijo que eso era inaceptable. Entonces, general, ella le dijo lo que yo creo. Y por eso creo en ella. Es inaceptable. Entonces, uno quisiera hacer la política ideal. Uno quisiera hacer realmente el dolor que te da a ti, yo, Milagros Ortiz Bosch, digo aquí, que creí que en un momento determinado de mi vida, el PLD me iba a arrancar el voto. Me lo iba a arrancar.
me iba a obligar a votar por ellos. Yo lo creí. Yo estuve en la creación de los ciclos de estudio. Yo lo sé. Oye, y no fue verdad. Entonces, nosotros no podemos no ver la política, tratar de ganar en la realidad existente, porque Juan Bosch se equivocó en la realidad existente cuando pensó que cambiar los militares no era importante. Entonces, uno ha vivido, óyeme, hablando de las equivocación, caras tuyas son simplemente una coquetería, las mías son la vida. Hablando de equivocación, doña Milagro, viéndolo ahora, tal vez usted viendo un errorcito, otro que se comente, ve tal vez como una equivocación haber dividido el PRD. No, no era posible. Ya no era posible. Porque llega un momento en que ahí están los hechos. Ahí está el préstamo del Banco Reserva. Sí, ahí está, compárame, te guste o no. Compárame a Hipólito Mejía subido en la carroza, en la caravana, en la patana con Luis. Sí, pero y no estamos compárame, hablando de figuras, no. del partido. Pero son figuras que representan. Tú estás hablando conmigo del partido, porque tú me ves a mí como una figurita del partido. Como una gran figura. Pero no importa, tú me das el tamaño de tu cariño. Pero la realidad es que las situaciones cambian. O sea, no es la verdad. Los hechos han demostrado que explícame un dirigente que lleva un partido del 47% al 2 y al 3%. Explícame qué genialidad tú vas a seguir. Si es que hay una falsedad, incapacidad de entender el momento político que estamos viviendo. ¿Por qué nosotros somos más fuertes hoy en día? Todo el mundo lo reconoce que el PRM. Porque el PRD fue traicionado en su esencia política. O sea, nadie puede negarme aquí que somos mucho más mayoría, mucho más fuertes nacionalmente que el PRD. Y estábamos todos allá y todos estábamos juntos. Entonces, cuando usted cambia la esencia, lo que quisiéramos todos es que la esencia que queremos construir no nos fallara. Por eso hay dolores que se reciben que son increíbles. Un cargo no es la historia. Un cargo no es el fin del mundo. Un cargo, para quien ha tenido todos los cargos, es simplemente un paso hermoso de compromiso con la sociedad. Yo te digo a ti que si yo hubiera querido ser candidata a cualquier cosa, yo lo hubiera conseguido. Pero ¿cómo yo le digo a la juventud que creo en ella si yo le tapono el camino para desarrollarse? ¿Cómo creo yo que tengo que pedirle más cosas a este país que me ha dado honras increíbles? O sea, yo creo que esa es la figura o los ejemplos con los que podemos construir un partido nuevo, diferente, en el que no se me reclame por qué no lo hicieron antes. Llegó el momento de hacerlo ahora. Lo que no podemos es seguir creciendo, repitiendo los mismos errores. Y les agradezco mucho que yo con ustedes puedo explicar cosas que a lo mejor no se pueden explicar en otros programas, por la diversidad de ideas, la democracia, que la verdad, el camino que nosotros hemos trazado es difícil, porque no depende de nosotros, depende mucho de los contrarios con los que tú tienes y de cómo avanzar. Le preguntan por aquí que qué hay de cierto de que Hipólito podría ser el candidato a senador por Santiago. No, eso es una pregunta muy personal a Hipólito Mejía. Se la voy a hacer hoy, cuando lo vea. Pero es cierto que se la ha propuesto, doña Milagro. No creo. Yo creo que hay figuras que son de cierta respetabilidad. Ya han pasado procesos importantes. No creo que este sea el cargo que le interese a Hipólito Mejía. ¿Estaría usted en la disposición de volver a ser vicepresidenta de la República si se lo pide Luis? No. Hay gente mejor, más adecuada a este tiempo. No basta saber de pelota, ni saber de Katy Perry, que está cantando ahora como cantan, ni saber de la sociedad, cosas importantes, ni que Vladimir va el año que viene derecho para el salón de la fama. No, la política también de las generaciones. Yo le decía que era un asunto para mí pensar que a este pueblo se le podía decir, mire, la boleta del 94 volvió. Óyeme, 2 generaciones de dominicanos. ¿Y ustedes? ¿Cuándo ustedes van a comenzar a construir realmente con su responsabilidad? No hay que olvidar que yo vengo de la lucha antitrujillista. No hay que olvidar que yo vengo de la deportación y de la cárcel.
esa época está muy distante, a nadie le importa eso ya. Doña Milagro, pero usted también viene de la formación política, algo que no se está haciendo con los jóvenes. Me toca ahora entonces poner a formar personas para que puedan aprender. No me puedo quedar simplemente en decir lo que yo creo que debe ser perfecto, sino fajarme, ayudar a cambiar las cosas. A aprender a que la gente vea más allá de la curva. Y déjenme decirle esto. Mucha gente que firmó por ahí un documento anda desesperada porque no pensaban que las cosas iban a llegar a donde llegaron. O sea, a veces se entrega una confianza a un amigo, pero en política no es cuestión de amistad, es cuestión de saber a dónde van a llegar esas fuerzas, quién las manipula y hacia dónde. Un interesado, ¿cómo van a elegir a los regidores a nivel nacional? Eso se va a decidir en el día de mañana. Mañana. La metodología. La metodología se había pensado hay una resolución pasando lo de primarias a encuesta. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos seguros de que ante el problema que ha tenido el PLD, que tiene todavía 300 y pico de impugnaciones, y el país no sabe lo que pasó sitio por sitio, porque para eso se pagan 9 millones diarios de publicidad en este país. Un poquito más. ¿Cuánto es? Es un poquito más. Si usted calcula que se invirtieron el año pasado el gobierno central 5,000 y pico de millones de pesos. Lo duplicado. 5,000 y pico de millones de pesos sin lo de las instituciones descentralizadas y la Junta Central Electoral, y lo divide en 365, es más dinero. Así mismo es. Entonces, en ese sentido, nosotros tuvimos la certeza de que la única manera que ellos tenían de explicarle eso al país era creando 250 problemas en el PRM. Y mírenlo ahí, como no han podido, elegimos el candidato por una primaria. Vamos en este trabajo ya con más de 500 situaciones resueltas por entendimiento, por acuerdo, por las encuestas. Entonces, nos alertamos de que la vía que tenían era ellos. Señores, Fernando Paredes y Danilo Medina tienen que ver con esa decisión del Tribunal Superior Electoral. Ese es un organismo político. El único país donde los partidos políticos controlan un tribunal de esa categoría es este país. Como también el único país donde el presidente de la Junta de la Suprema Corte de Justicia sale del despacho del presidente de la oficina compartida, es este país. Señores, que le den una miradita a Venezuela. No hay que hacer más pausa, Elisa. Que es la que está. Yo estoy esperando que tengo otra pregunta, pero no, usted que habló déjeme aprovechar, usted que habló de Venezuela, es que no tenemos que mirar en ese espejo. No, y son cosas muy diferentes, porque nosotros no tenemos el problema de inflación que tiene Venezuela. Nosotros felizmente pudimos crear el PRM, tenemos una organización y hay suben fuerzas como la de Guillermo Moreno, como la de Minú Tavares. O sea, en el país hay una cierta tendencia a buscar por la vía democrática. Si nos dejan como la canción aquella mexicana, ¿verdad? Si nos dejan buscarle, y el pueblo dominicano está en eso. Doña Milagros, la he escuchado mencionar a Minú en varias ocasiones. ¿Estás en conversación con ella? No. A Minú y a Guillermo Moreno, usted no los puede interpretar. Minú y Guillermo Moreno tienen su visión, pero yo pienso que el proceso político, la responsabilidad ante la situación creciente, que cada día se ve más positiva para buscar una salida, es muy posible que lleve a entendimiento, pero hay que respetar los seres humanos. Eso es una responsabilidad de que los años me han enseñado que es tan importante en política como en la vida. Nosotros comenzamos el programa hablando sobre un tema que es prioritario para la nación, que es el tema educativo. Y yo no quisiera dejar de hablar con la ex secretaria de Educación, que armó el primer plan decenal de educación en nuestro país. El segundo. El primero fue cuando Jacqueline Malagón era secretaria. Y fue la sociedad, fue el magisterio en pleno.
Ese fue uno de los proyectos más democráticos y transformadores que ha tenido el país. A mí me tocó sacar la ley, que todo el plan acababa en una ley, la de 66-97, que estaba estancada por años en el Congreso. La Ley General de Educación. La Ley General. Y nos tocó a mí el honor, como presidenta de la Comisión de Educación, Permanente de Educación, hacerla una realidad. Me recuerdo el día en que se aprobó, que cogí el teléfono y llamé a doña Ligia y le dije a doña Ligia, tenemos ley. Y cerré así. Pero a ellos, a un movimiento excepcional, sobre todo el magisterio y la sociedad, y a la comprensión de esa dama, de Jacqueline Maragón, que supo lidiar entre las ideas muy, yo diría, muy poco visionarias del doctor Balaguer en ese entonces, pero Jacqueline, siendo su persona de confianza, logró pasar ese proceso. ¿Qué piensa de lo que está pasando hoy en día con el tema educativo, sobre todo cuando se tienen tantos recursos para invertir? Primero, el 4% se transformó en el operativo de vida del doctor de Danilo Medina. Él recibió la factura que encontró en un baúl por San Juan de la Maguana. Un déficit, lo ha dicho el Fondo Monetario, de 205 mil millones de pesos. Eso costó al país la elección de don Danilo Medina. Ese fue un proceso que se echó arriba Leonel Fernández. Cuando las arcas están vacías y él llega con eso, lo único que tiene para agarrar y aparecer haciendo cosas en el país es el 4%. Entonces el 4%, y después iba a ser un complemento la Barricol, que le iba a durar poco porque los precios iban a bajar. Y el contrato fue malo y nunca se ha hecho lo que había que hacer con la Barricol. Entonces, ¿qué hizo Danilo Medina? El 4% popular lo reparto por todo el mundo. Con eso lo que el presidente Balaguer hizo en una época, varilla y cemento, y todo el mundo va a estar contento. Entonces, se priorizó la construcción de aulas. Y para hacer la cosa más popular, aunque era justa, era tan extendida. Pero ¿qué pasa? Lo principal que hace falta es la calidad de la educación. Haber invertido mucho en la formación de maestros. Haber hecho realmente un cambio de sistema. O sea, ¿qué hacemos nosotros comprando libros todos los años cuando con una tableta pondrían todos los niños los libros y obligarían al sistema a acercarse a una modalidad? Pero no es eso, la educación no es un aparato, es una manera de transmitir conocimiento, de hacer análisis, de poder crear criterios. Entonces, en ese sentido, el 4% fue una salida financiera y no una salida educativa, por lo cual los efectos no se van a ver tan pronto. Y se volvió, por lo tanto, en el comisionismo. Hay escuelas construidas donde no se necesita. Donde no hay estudiantes. Hay escuelas, se hace una prueba. Ahí está el muerto de la OIC. Ahí está. Hicieron renunciar a educación a los 3 funcionarios que dirigían el proyecto de la OIC con educación. Lo hicieron renunciar porque aquí hacer renunciar es la única manera que tienen de mantener la impunidad sin asumir responsabilidades. Ahí renunció. ¿Sabe quién renunció? Un miembro del Consejo Nacional de la Judicatura. Eso es una vergüenza en cualquier parte del país. Ayer presentó la jefa de aquí, Nuria, un programa sobre las actas de trabajo del Consejo Nacional de la Judicatura, que da vergüenza. Bueno, pero es que ese juez, cuando le tocó defenderse, no pudo pronunciar 2 oraciones. Y uno pregunta, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llega ¿Cuál fue su mérito? ¿Cómo llega ahí? ¿Cómo tú te piensas que es posible? Ya no fuimos por otro sitio, pero volvemos. Sí. Mira, ¿cómo tú te piensas que es posible que una jueza de San Cristóbal le venga a decir al presidente, mire presidente, aquí vino este juez, el día Valera, a proponerme que cambiara una sentencia para un narcotraficante? ¿Cuál fue la decisión del presidente? Mandarla a un psiquiatra, decirle que estaba loca. Querida, esto está difícil y por eso esto tiene que cambiar. Por eso tenemos por esa la sentencia. Esa sentencia
ese desnudarse a fondo es el sistema del Tribunal Superior Electoral. Es simplemente la razón por la cual todos los dominicanos, no nosotros, todos los dominicanos, tenemos que cambiar este país. Se nos acabó el tiempo, pero con esos árbitros que ustedes van. ¿Cómo? Es con esos árbitros que ustedes van. Vamos a ver, vamos a ver, Es que ustedes no pueden cambiar el árbitro. vamos a ver, vamos a ver. Doña Milagro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer hablar con único usted. programa donde he ido a hablar de convenciones, de cosas así. Gracias. Encantada. Les quiero mucho a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.